Vea, ¿qué haría usted si yo le cuento que usted puede hacer tortillas, puede hacer tamales, puede hacer ceviche con garbanzos? Sé que usted dirá, no, eso no puede ser posible. Pues déjeme decirle que sí. Hoy nos acompaña la doctora Raquel García y la chef Génesis NG, que ese es el apellido, Loría. Un placer, gracias por estar acá. No, gracias por la invitación. Raquel, cuénteme qué tan versátil y nutritivo son los garbanzos. En realidad los garbanzos pertenecen a la familia de las leguminosas. Estas son altísimos en proteína vegetal, en fibra, y también nos va a ayudar muchísimo porque los carbohidratos que tienen son de absorción muy lenta. Los garbanzos son fuente de vitamina C, también de potasio, de triptófano, y eso nos ayuda muchísimo también para regular mucho lo que es el colesterol, porque disminuye el LDL, que es el colesterol malo. Además de que te aportan tanta fibra que es recomendado para personas con estreñimiento. Eso le iba a decir. Entonces lo podemos incorporar como en muchas recetas como los traemos acá, ¿verdad? Que en el tamalito, que en las tortillitas. Entonces aprovechar todos esos beneficios en estas recetas. ¿Cómo es que un garbanzo ayuda a regular la presión y el colesterol? Claro, es que es el fuente de potasio, ¿verdad? Entonces nos ayuda mucho a controlar lo que es la presión arterial, y la fibra, ese tipo de fibra que tiene, que se dice que una taza de garbanzos nos aportan 12 gramos de fibra. Entonces ayuda muchísimo también para regular ese colesterol, el LDL, que es el colesterol malo. ¡Qué rico! Claro. Y hablando de delicias, Génesis, usted hoy nos trae tamales de garbanzo. ¿Cómo es eso? Cuénteme. Así es, para ir entrando en la época navideña, quisimos traerles la receta de tamales a base de harina de garbanzo también. ¿Podemos prepararla para que Sí, usted nos cuente claro, un poquito? con mucho ¿Sí? gusto. Claro. Bueno, por acá tenemos como necesitamos que quede la textura de la masita. Acá tenemos lo que es el puré de papas, está previamente ya sazonado, ¿verdad? Entonces vamos a agregarlo por acá. Ajá, ok, purecito de papa. Acá lo que hacemos es sustituir la harina de maíz, ¿verdad? Por harina de garbanzo. Entonces esta tiene una muy bonita textura, ya la van a ver. ¿Esa la prepara usted, chef? Esta, sí, esto digamos son los garbanzos, simplemente que tienen que estar bien secos, y pues ya uno los procesa y así se hace la harina, incluso de cualquier vegetal, ¿verdad? Se puede hacer así la harinas en casa. Pues acá le agregamos un poquito de la harina de garbanzo, y como con cualquier otro tamalito vamos probando, ¿verdad? Hasta llegar a la textura deseada de la masita, ¿verdad? Si llegara a ese punto exacto. Más o menos uno así a puro ojo, ¿cómo sabe? Pues, bueno, no sé si has hecho tamalitos en tu casa, ¿verdad? Pero normalmente para que el tamalito ya cuando se cocina quede bien humedito, ¿verdad? Que no sea una masa muy seca que se quiebra, pues entonces sí hacemos como que quede un poco como esta, que se ve así como casi que líquida, pero no del todo, ¿verdad? Entonces también tenemos por acá lo que es el caldito de pollo, que este es para aportarle la humedad a la masita, y pues como igual en los otros tamales, también tenemos que agregarle una grasa, que en este caso nosotros la sustituimos, ¿verdad? Lo que es la manteca de cerdo por aceite de oliva. Y es que yo cuando estoy viendo esa preparación de los tamalitos, nada más me imagino hoy sentado en la noche, tamalito de garbanzo viendo el partido a las 8 de la noche. Y sin culpa alguna. Y sin culpa alguna, porque doctora, cuénteme, ¿qué beneficio nos trae comernos este tamalito a diferencia del tradicional? Claro, es que la harina de garbanzo nos aporta más proteína, nos va a dar fibra, entonces va a dar mucho más saciedad. Aparte que los garbanzos son de un índice glicémico más bajo, entonces es recomendadísimo también para aquellos pacientes diabéticos, para controlar más el pico de insulina en sangre, y da más saciedad, entonces recomendado. La textura, hay una diferencia entre la harina normal, ¿verdad? La de maíz con la de garbanzo, esta es mucho más densa, entonces es porque aporta menos agua que el maíz, entonces por eso queda diferente, pero es mucho más alto en proteína, entonces es recomendado, y también como para variarlo. Y aparte que cuando a veces nos comemos un tamalito, uno quiere como con ganas de comerse otro, es porque el tamal tradicional es más bajo en fibra, este es mucho más alto por la cantidad de proteína y da más saciedad. Ahí, por ejemplo, ese tamalito, yo veo que usted le está poniendo el caldito. ¿Ese caldito qué sabor le da o cuál es la función? Bueno, en este caso trajimos un caldito de pollo, pero también se puede sustituir por un caldito de vegetales. Entonces ese saborcito a pollito ya lo tiene, ¿verdad? Es riquísimo. Doctora, ¿y usted qué recomienda? ¿Pollo o vegetales?
Bueno, en realidad dependiendo del estilo de alimentación de cada persona, siempre vamos a recomendar que sean carnes magras, ¿verdad? Y siempre los tamales, al ser también bajos en proteína, porque la porción es pequeña, es acompañarlos con algo más de proteína, como por ejemplo en este caso huevito o demás, pero sí recomiendo más que sea un poquito de pollo y si van a utilizar cerdo, que sea un corte de cerdo magro. Y con huevito también. ¿Aquí qué le vamos a poner, chef? Por acá le vamos a agregar las especies para cuando son como para masas, ¿verdad? Ojalá que siempre sean en polvo. En este caso tenemos culantro, tenemos ajo y también, perdón, tenemos cebollita en polvo. Como les había dicho, ya le habíamos agregado lo que es la sal y un poquito de pimienta y además el caldo ya viene también un poco sazonado. Doctora, a veces la gente le tiene un toquecillo de miedo al tamal, porque dicen es que un tamal tiene poca proteína, tiene mucha harina, mucho carbohidrato, ¿verdad? Y los tamaños también. Estos tamalitos nos aportan, digamos, algo diferente. Claro, porque aporta, digamos, lo que vamos a agregar acá va a ser 12 gramos de fibra, que los tradicionales aportan menos cantidad de fibra. En una taza, que es la porción que vamos a usar de 20 a 30 gramos por tamalito, te va a aportar más proteína vegetal y fibra de calidad también. Y ese tipo de fibra que no se absorbe tanto a nivel intestinal, sino que es alimento de las bacterias, nos va a ayudar muchísimo también para la digestión y para el estreñimiento. Y vean ustedes, acá tenemos la presentación del tamalito. Es exactamente un tamalito como el que nos comemos en diciembre, solo que ya ustedes lo vieron, con más fibra, con más proteína. Vean la carnita de cerdo ahí, qué cosa más deliciosa. Chef, voy a abrir aquí para que ustedes nada más vean esta delicia. Aquí con el permiso de ustedes, ¿verdad? Vea qué cosa más rica. Vea. Vea qué rico. Es lo mismo que un tamal tradicional, solo que con la harina de garbanzo, que como lo dijimos, proteína y fibra, doctora. Exactamente. Proteína y fibra y además podemos agregarle mucha más proteína, ¿verdad? Con el pollito, que también nos va a aportar bastante. Doctora, y bueno, esto igual uno le puede poner, ¿verdad? Carne de cerdo, pollo. Sí, ahí la proteína la podemos variar, inclusive hasta podemos hacer solamente con huevo, las personas que no consumen, en este caso, la proteína animal, ¿verdad? Veo que inclusive la textura queda igual, idéntica a la de un tamal. Sí, es un poquito más denso porque la proteína de garbanzo es tiene menos agua, ¿verdad? Entonces es un poquito más densito que el de maíz tradicional, pero es una manera de incorporar tanto el garbanzo, ¿verdad? Por lo versátil que es, así como en otras preparaciones. Ahora, el sabor, ¿qué tal será, doctora? Riquísimo también, tienes que probarlo. Hay que probarlo, hay que calentar ese tamalito ahora en un rato después del pase. Sí. Y le entramos, qué rico. Entonces, bueno, además de eso tenemos también tortillitas, chef. ¿Qué más nos trajo usted por acá? Traemos distintos platillos a base de garbanzos. Por acá tenemos una ensalada mediterránea con garbanzos, tiene quesito de cabra, aceitunas, unas cebollitas moradas en conserva, tomates cherries y demás. Y por acá también tenemos lo que es el hummus, ¿verdad? Que es igual a base de garbanzos, también lleva tahini, que es como una mantequillita a base de semillas de sésamo. Tenemos el falafel, que son como las tortitas de garbanzos, son deliciosas. Y las tortillitas que no nos pueden faltar porque estas son súper versátiles y súper prácticas para cualquier comidita en casa, digamos. Y además nos aporta, como dice la doctora, ¿verdad? Fibra y proteína. Por acá también tenemos el cevichito de garbanzos, un super snack o un buen acompañamiento con los chips de garbanzos que se pueden hacer con las mismas tortillitas. Tenemos la infaltable, ¿verdad? Sopita de garbanzos. Eso yo en la noche me lo imagino. Ay, tomándome alguillo con eso ahí, qué rico. Chef, muchas gracias. Doctora, muchas gracias a las dos por este ratito, por compartir todo el conocimiento sobre los garbanzos. Muy amables. Con mucho gusto, gracias.